Muchas gracias a las dos y a todos por venir, me conmueve tanta asistencia, no ha sido ningún esfuerzo, un placer por venir, por estar con vosotros, por hablar de cosas que me interesan y también, oye, pues como madre de tantos hijos y tal, 6 horas en el AVE en silencio para mí es un lujo, está muy bien. Entonces, bueno, me he redactado la charla para cuadrar un poco más así el tiempo. Y bueno, quería hablaros hoy del tema de la formación social de la identidad. Que es una cosa como que, no sé, un día hice un clic, había ido leyendo diversos libros por motivos, no sé, y de repente un día es como que todos vi que tenían siendo muy dispares, pues todos tenían como un sentido compartido, ¿no? Entonces, bueno, los iré citando, pero para elaborar este tema, pues algunas lecturas que me ayudaron mucho fue El silencio de Dios de Rafael Gambra, que es un súper clásico, me impactó mucho, Echar raíces de Simone Weil y también de Byung-Chul Han, que es un autor que uso mucho, el de los rituales perdidos. No, esto es el título de mi charla, ¿cómo se llama? La desaparición de los rituales. Entonces, bueno, es verdad que el tema de la identidad, yo lo he estudiado mucho porque me dedico a estudiar teoría de género, ¿no? Y entonces, claro, ahí está súper presente. Y parece en principio que lo podemos entender como de dos maneras, ¿no? Que bien la identidad es como dada por naturaleza o que es construida, ¿no? Que es un poco lo que hace la teoría de género. Sin embargo, esto en realidad es un poco simplista, me parece, o con el tiempo he ido viendo que no es tan sencillo, porque es verdad que ni siquiera desde el justnaturalismo se dice como que toda la identidad sea dada por naturaleza, como si aquí hubiera un determinismo, ¿no? Que nacemos exactamente de una determinada manera y ya no añadimos nada más. Y tampoco en la antropología posmoderna está tan claro, porque de hecho la propia teoría de género, es verdad, el feminismo radical o la primera teoría de género sí que es como muy existencialista en el sentido de que dice, bueno, nosotros nacemos con un dato de partida, pero luego construimos nuestra identidad, por ejemplo, ¿no? Y aquí parece pues sí un existencialismo, la identidad es construida, el cuerpo simplemente es un dato dado así como de partida, pero en realidad lo que todos ya hemos visto es que cuando esta teoría ha dado 2 vueltas más y ha llegado a la teoría queer, se ha convertido en un esencialismo, donde dicen, no, yo por naturaleza es que no puedo evitar que he nacido hombre en el cuerpo de una mujer, y esto es algo que me ha sido dado y no lo puedo evitar, y solo podemos aceptarlo, con lo cual vemos que no, o sea, ni en un lado, tanto si lo vemos como desde un naturalismo así muy tradicional, como si nos ponemos puramente posmodernos, tampoco está claro, ¿no? Ninguna de las dos cosas, ¿no? Y entonces a mí lo que me parece es que en cualquier caso, también viendo por qué se dan estas respuestas o por qué ha ido apareciendo pues, toda la teoría de género, ¿no? Lo que está claro es que siempre hay una influencia de la sociedad, ¿no? en la construcción de la identidad. O sea, esto es clarísimo, ¿no? Es que ahora misteriosamente todo el mundo se empieza a plantear su identidad sexual y a ver si es un árbol o no sé qué. Esto ha venido condicionado por la cultura, ¿no? Que realmente ha cambiado la identidad de estas personas porque son así. Entonces está claro que hay una influencia siempre social en la identidad, ¿no? Y entonces sí, parece que habría una parte de lo que somos que sí que es dada o construida socialmente. Aquí tendríamos luego pues, que matizar las palabras, ¿no? Y si esto es así también, quiere decir que no nos podemos comprender a nosotros mismos al margen de la sociedad, al margen de la comunidad política, que no somos un ser ahí aislado, ¿no? Sino verdaderamente somos un ser social. Yo creo que a veces, cuando pensamos que el hombre es social por naturaleza, ¿no? Como dice Aristóteles, podemos pensar pues, que la sociabilidad es como un añadido, ¿no? Somos y además somos sociales, entre otras cosas que más somos, ¿no? No sé si se entiende, un poco lío de palabras. Pero en realidad no es así, o sea, es que somos sociales quiere decir que todo lo que somos es social. No hay como un núcleo aparte que no es social, todo nuestro ser está traspasado de sociabilidad, ¿no? Y además, esto es muy bonito, Aristóteles también lo explica muy bien, ¿no? Como precisamente por esto, o sea, todas nuestras facultades, todo lo que somos, está interconectado unas cosas con otras. Es lo que os decía, no somos un ser que luego tiene como capacidades, sino que son todas a la vez, en uno, ¿no? Y entonces, de hecho, él explica, y quizá lo conozcáis, cómo la racionalidad se da precisamente por la sociabilidad.
Eso no son cosas ajenas, sino que somos racionales precisamente porque somos sociales. Somos sociales porque somos racionales. Dice aquella frase tan conocida, ¿no? Principio de la política, de la naturaleza no ha hecho nada en vano, no hace nunca nada en vano. Y resulta que el hombre es el único de los animales que tiene el logos, que tiene la palabra. Entonces, si no ha hecho nada en vano la naturaleza, ¿para qué le ha dado palabra? Dice, bueno, ¿para qué sirve la palabra? Dice, bueno, para discernir lo justo de lo injusto, pero para discernirlo en conversación con otros, porque además logos es lenguaje, el lenguaje implica a alguien con el que estoy hablando. Entonces dice, bueno, pues debe ser que la naturaleza ha dado palabra al hombre porque es social, o para que sea social. Entonces van como unidas, no las podemos separar, ¿no? Y por otro lado, esto significa también que la racionalidad solo la podemos perfeccionar en sociedad, que solo podemos conocer la verdad junto a otros. También la verdad sobre nosotros mismos, que esto quizás es más raro, ¿no? Claro, evidentemente cualquier verdad, pues como en la universidad, ¿no? Cuando explicamos algo, pues nuestros alumnos lo aprenden a través de nosotros, a través del profesor. Pero lo que es más raro es que ni siquiera la verdad sobre nosotros mismos la podemos conocer sin la ayuda de otros, y especialmente aquella verdad sobre nosotros que viene dada precisamente porque somos sociales. Aquella verdad, aquella parte de nuestra identidad que es social, que viene construida por el contexto cultural, ¿no? en el que vivimos. Ya sea, bueno, esa parte de la identidad ya sea dada por la familia o por la sociedad, ¿no? Entonces, es verdad que conocer quién soy es un acto personal, lo hacemos cada uno, pero siempre es guiado por otros, y por otros que son vivos o difuntos, que es lo bonito de la sociedad, ¿no? A mí esto de hablar con los muertos para conocerse a uno mismo, bueno, tiene que ver un poco con el legado, digamos, que otras generaciones han dejado. O sea, al final uno aprende de su maestro, que aprendió de su maestro, que aprendió de su maestro. No es aquello del poema aquel de Quevedo, ¿no? Como es apartado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, ¿no? Cuando leemos estamos conversando con los muertos y nos pueden ayudar a conocer la verdad también sobre nosotros mismos, porque en el fondo, como esta pregunta es universal, otros ya la han contestado y hay una parte de su respuesta que nos apela a todos, ¿no? Entonces hay que insistir en que es verdad que hay una parte de nuestra identidad que es construida, en cierto sentido, sin ponerme aquí nietzscheana, porque no nacemos con toda nuestra identidad desarrollada, ¿no? Aquí, de todas maneras, me gusta como distinguir entre dos dimensiones de la identidad. Una sería lo que podemos llamar la identidad esencial, que sí que sería esta unión particular, substancial, entre nuestro cuerpo y nuestra alma, que hace que nosotros seamos quienes somos y nadie más, ¿no? Pero sobre este yo esencial, es verdad que hay todo un yo vivencial que se va desarrollando a lo largo de la vida y que de alguna manera es construido, es fruto, por un lado, de nuestros actos libres, pero por otro lado del contexto en el que vivimos, ¿no? Y esto se ve, o sea, en este sentido, esta dimensión de la identidad sí que se podría decir que es construida, como digo, sin caer en un paradigma nietzscheano, ¿no? El caso muy claro es el de los niños adoptados, ¿no? Obviamente nosotros somos quienes somos y no podríamos haber sido nadie más, pero un niño chino que vive en China y o un niño chino que es adoptado en España, ya vemos que al final, en su madurez, van a ser personas completamente distintas. Sigue siendo el mismo, claro, su cuerpo y su espíritu pues son los mismos, pero toda su identidad sería radicalmente diferente, ¿no? Entonces a esa otra parte de la identidad pues se ve que es construida, que es social, que es vivencial y que es fruto en parte importante de la cultura, de la familia y de la sociedad en la que uno se cría, ¿no? Y también, como decía, de las decisiones libres, ¿no? Que vamos tomando con la vida. Entonces esta importancia de la cultura, esa cultura no es como, bueno, algo que nos sucede y no podemos evitar, o sea, realmente es esencial, ¿no? La influencia de la cultura la necesitamos todos, porque Mowgli es imposible, realmente. Y dice Gambra que el hombre, o sea, lo dice también por otro motivo, dice, porque el hombre, aunque razone, no habita en lo universal, sino en lo concreto, ¿no? Necesita lo concreto. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando el ser humano busca su identidad, busca el significado de su existencia o de la realidad, se enfrenta a infinitas posibilidades de significado. O sea, la realidad realmente podría ser cualquier cosa y esto no lo podemos abarcar por completo racionalmente. Tenemos que pensar que si puedo ser cualquier cosa,
puedo ser cualquier cosa. O sea, es que esto no hay manera de asumirlo racionalmente ni vivencialmente. Esto nos bloquea, ¿no? Que es lo que le pasa a tanta gente. Muchos de mis alumnos que van cambiando de carrera cada año y no saben ni de trabajo, es un follón. Porque claro, pueden hacer tantas cosas que es que no saben cuál hacer. Entonces, como este bloqueo es real, pues necesitamos, dice Gambria, una mediación entre nosotros y las posibilidades infinitas de la realidad. Necesitamos algo o alguien que reduzca la cantidad de cosas que podemos ser, que de alguna manera limite o compartimentalice la realidad para que la podamos asumir. Esta idea de que las posibilidades infinitas de significado de la realidad ejerce una presión inasumible para el ser humano es una idea que ya desarrolló Hannah Arendt en su libro Entre el pasado y el futuro, y allí ella explica que la vida humana acontece en una brecha, hace como una imagen muy gráfica. Dice, el ser humano está en una brecha. Bueno, ¿y qué es lo que forma esta brecha? Dice, pues por un lado la fuerza infinita del pasado y por otro lado la fuerza infinita del futuro. Y entonces aprietan, ¿no? Chocan en un punto, en el presente, donde acontece el hombre y lo ahogan. Dice, ¿por qué son fuerzas infinitas? Bueno, pues el pasado es infinito porque han pasado muchas cosas que no podemos comprender, no las conocemos, no sabemos lo que ha pasado. Y el futuro es infinito por lo mismo, porque no sabemos todo lo que puede suceder. Y entonces, ante estos dos infinitos, el hombre queda bloqueado, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque no conozco el pasado que me va a permitir tomar decisiones para orientar el futuro. Como todo es posible, queda atrapado en la brecha, ¿no? Y entonces ella dice, pues que ahí la vida humana es imposible y es imposible el acto libre, ¿no? Y entonces ella dice que la manera de salir de la brecha y que la libertad y la vida sean posibles es mediante el acto intelectual acompañado de otro. Que fijaos, aquí va viendo como resonancias entre Gambra y Hannah Arendt que uno no sospecharía así de entrada. Pero entonces dice, la tradición lo que hace es que proporciona a la persona el conocimiento del pasado que por sí misma no puede tener. Oye, yo no viví el Imperio Romano, si alguien no me lo cuenta no lo puedo conocer. Y en la medida en que nos dan este conocimiento del pasado nos permite asumir el futuro, calcular y hacer cosas, ¿no? Entonces así la persona sale de la brecha y puede actuar, ¿no? Entonces, en cualquier caso, esta idea, ¿no?, es como bastante común de que el infinito nos agobia y que necesitamos a alguien que de alguna manera nos dé una guía para lograr, porque si no, si podemos hacer cualquier cosa, no sé ni por dónde empezar, ¿no? Y entonces aquí sí que tenemos como dos opciones. Por un lado, lo que yo he llamado los sistemas tradicionales de significado que hacen esta guía, y por otro lado estaría la opción ideológica. Entonces, ¿qué son los sistemas tradicionales de significado? Pues son los medios que han utilizado las sociedades tradicionales para comunicar el sentido de la existencia a las personas. Y pensándolo mucho, me parece que se pueden resumir en la familia, la patria o la comunidad política arraigada en un territorio y la religión. Lo que tienen en común estas comunidades o estos sistemas de significados, que son comunidades de las cuales participa el hombre naturalmente y que le permiten desarrollar su identidad. Son comunidades naturales, como decíamos, y son de escala limitada. Son de escala tan limitada que el hombre las puede asumir racionalmente. La comunidad global no la podemos asumir racionalmente. Y también están fundamentadas, precisamente porque son naturales, pues en la filia virtuosa, en la amistad, en el amor. Y lo que hacen estos sistemas es que ejercen una mediación, median entre el hombre y el infinito, las posibilidades infinitas de la realidad. Y el fruto compartido que tienen todos estos sistemas, la familia, la comunidad política y la comunidad religiosa, el fruto compartido sería la cultura. Y esto me pareció muy interesante, Ángela, porque cuando uno entiende la etimología de la palabra cultura, resulta que viene del latín colere, que significa a la vez todas estas cosas: habitar un territorio, cultivar un territorio, cuidar una persona, es lo que se hace en la familia, venerar y practicar un culto, que es lo que se hace en la comunidad religiosa. O sea, es todo a la vez, colere, ¿no? Cultura. Entonces, por eso podríamos decir que el culto, el cuidado y el cultivo engendran la cultura, es decir, que la cultura es el resultado de la tradición religiosa concreta de una comunidad, un culto, formada por otras pequeñas comunidades donde se cuida a la persona, familias, en un lugar concreto, una tierra que se habita y que se cultiva, ¿no?
Y todo esto, la vida de todas estas comunidades, se articulan mediante rituales, mediante prácticas comunitarias que ordenan la vida del hombre y que van desde lo más material, como la siembra o la cosecha, ¿no?, hasta lo más trascendente, como sería la liturgia. Así que podríamos decir que la cultura es el fruto de prácticas rituales y litúrgicas a través de las cuales la comunidad transmite de manera concreta y humana pues los significados trascendentes que ordenan y dan sentido a la vida del hombre. Decíamos que lo que tienen en común estos sistemas tradicionales de significado frente a las ideologías es que son comunidades en las que participa el hombre naturalmente y además que están integradas entre sí, ¿no? La naturalidad y la integración, la dependencia entre la familia y la sociedad pues es muy conocida y seguro que aquí lo habéis hablado muchas veces. Se ve muy claramente en Aristóteles, ¿no?, al cual le parece muy evidente que la familia tiene que ser la primera comunidad, ¿no? Porque dice aquello de, obviamente, ¿no?, la primera comunidad es la de aquellos que no pueden vivir el uno sin el otro, el macho y la hembra con vistas a la generación, dice, y no en virtud de una decisión, sino como en los demás animales, porque es natural dejar tras de sí la imagen de uno mismo, ¿no? Y luego va explicando en la política cómo la familia, pues que no puede cubrir todas las necesidades para la vida buena, ¿no?, pues va creando comunidades cada vez más grandes para ir cubriendo estas necesidades hasta llegar a la polis, a la comunidad política perfecta que es autosuficiente, ¿no? Y por eso también en principio no puede haber contradicción entre los fines de la familia y de la comunidad política, porque la sociedad surge para atender a la familia y para poder ayudarla a cubrir esas necesidades que por sí misma no puede atender. Al pensar en la comunidad política arraigada en un territorio, me gusta usar la palabra patria, y no porque me salga la vena carlista, sino porque me parece que realza muy bien esta conexión natural entre la comunidad familiar y la política, porque la palabra patria remite de una manera muy evidente al padre, ¿no? Es la tierra de mi padre. Y así pues remite a la familia también, ¿no?, reforzando esta idea de que hay una conexión natural y directa entre la familia y la comunidad política que está arraigada en un lugar. También creo que ayuda pues, a distinguirla de otros fenómenos históricos como el Estado-nación, por ejemplo, que por muchos motivos no constituyen ni realidades naturales ni inmediatas, y porque creo que tiene algo como de difuso. O sea, si preguntáramos qué es la patria, no terminaríamos de saber definirla bien, ¿no? Y esto de alguna manera la hace más humana, creo, la palabra, ¿no? Quizá es más cultural o más filosófica y nos alejamos un poco de estructuras jurídicas, ¿no? Creo que el arraigo a un territorio con una cultura propia que comunica un significado, pues no tiene por qué corresponderse exactamente con las figuras legales territoriales que identificamos hoy en día, y por eso me gusta utilizar esta palabra, porque es suficientemente amplia y podemos matizarla según convenga, ¿no? Es verdad que el arraigo político, además el arraigo político premoderno es muy difícil de explicar una vez que ha pasado la apisonadora ideológica del Estado-nación, pero yo creo que era real y era difuso precisamente porque era humano, ¿no? En Echar Raíces, Simone Weil habla un poco de esto y dice que el patriotismo premoderno, dice, era difuso, errático y se ampliaba o estrechaba según las afinidades y los peligros. Se mezclaban lealtades diferentes, dirigidas a hombres, señores o reyes, ciudades. Su conjunto constituía algo muy confuso, pero también muy humano, ¿no? Y por eso, pues por todo esto me parece una palabra conveniente. Lo que sí que parece necesario para que una comunidad política pueda funcionar como un sistema de significado es que tiene que ser natural e inmediata, tiene que ser próxima y no demasiado grande, ¿no? Y el significado que debe de proporcionar es pues la participación en una comunidad superior y autosuficiente en la que se alberga, se protege y se trasciende también a la persona y a la familia. Y esto da un significado espiritual a la existencia, porque uno pues encuentra cierto consuelo en saberse heredero del trabajo y del amor de otros, y también encuentra consuelo en la propia finitud, en la conciencia de que cuando uno muera, algo de sí perdurará de alguna manera a través de la comunidad, ¿no? Esta comunidad ha de ser territorial y ha de ser histórica, quiere decir que sucede en un tiempo
y en un espacio determinado que el hombre puede asumir racionalmente. Si no es así, como decíamos, si es tan amplia, tan lejana, que no la podemos conocer, no puede funcionar como mediador entre nosotros y el infinito. No puede, entre la finitud que el hombre percibe de su propia vida y esa infinitud de la realidad de la que hablábamos antes, ¿no? Por tanto, para actuar como sistema de significado, la patria, la comunidad política, tiene que ser lo suficientemente amplia como para trascender la inmediatez del hogar y de la propia vida, pero no tanto que no pueda mediar entre nosotros y el infinito. Yo que explico antropología cultural, filosófica, social, a veces me gusta echar un ojo a los otros antropólogos, que son los arqueólogos, que somos como de otro planeta distinto, pero todo el mundo es antropólogo. Entonces hay una antropóloga que me gusta mucho, que es arqueóloga, María Martínez Torres, que ella explica que después de muchos estudios de aldeas, del neolítico y tal, se da cuenta de que las comunidades más prósperas nunca pasaban de 300 personas, por ahí más o menos, ¿no? Y entonces ella luego se puso a mirar estudios psicológicos que dicen que las personas no somos capaces de asumir la vida de más de 300 personas. O sea, no puedes como tener en tu cabeza quién es cada uno y más o menos cuáles son sus problemas, su familia y de qué va su vida, más allá de este número, lo cual a ella le lleva a plantear hasta qué punto este es el tamaño, el pueblo de toda la vida era el tamaño ideal para tener una vida plena donde dices, mis vecinos me conocen y si un día no me ven se dan cuenta y se preocupan por mí, ¿no? Entonces claro, ella critica la vida de las macrociudades. Dice, es que son inasumibles, dice, por eso vamos todos por la calle sin saludarnos ni nada, porque no podríamos vivir preocupándonos por cada persona, pero a la vez esto es muy inhumano, ¿no? Entonces estamos como viviendo una vida muy inhumana por la magnitud de la comunidad en la que estamos, ¿no? Una idea que me parece muy interesante, como la comunidad para poder darnos un significado, para poder tener una relación auténtica, no puede ser excesivamente grande, ¿no? Además, la patria, la comunidad política obviamente se tiene que identificar con un territorio concreto que permita un sentido de arraigo. Y esto es muy importante. Byung-Chul Han dice que el hombre es un ser locativo, o sea que en nuestra naturaleza está la necesidad de arraigarnos en un territorio concreto, sin lo cual nos sentimos perdidos. Este tema de la necesidad del arraigo en un territorio concreto es precisamente lo que trata Simone Weil en Echar Raíces, y ella dice allí que este echar raíces en un lugar físico es la necesidad más importante e ignorada del alma humana hoy en día. Y dice, es una también de las necesidades más difíciles de definir. Un ser humano tiene una raíz en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que conserva vivos ciertos tesoros del pasado y ciertos presentimientos de futuro. Participación natural, esto es, inducida automáticamente por el lugar, el nacimiento, la profesión, el entorno. Y sin esto nos sentimos perdidos, ¿no? El tema de la religión y la comunidad religiosa como sistema de significado no me voy a meter muchísimo. El tema de la naturalidad de la religión o de su integración con la cultura ha sido muy estudiado. Parece evidente que las religiones tradicionales se viven siempre en una comunidad y que la religión en las sociedades tradicionales permea toda la vida de esta comunidad, ¿no? Esto yo creo que es así en el cristianismo, hasta Lutero, que intenta, ¿no?, convertir la religión en algo privado, íntimo y sin trascendencia pública. Es verdad que luego los países protestantes se les nota muchísimo que son protestantes, ¿no? Solo hay que ir a comer y no. Pero hasta en esto se nota, ¿no?, que la experiencia de una religión tan privatista pues tiene consecuencias culturales, ¿no? Hay un autor que he leído un poco, se llama Oliver Roy, que estudió mucho este tema de la relación entre la cultura y la religión, y uno de sus comentaristas, Walter Banger, que pude conocer el año pasado, explica de una manera como muy visual y muy sencilla cómo funcionaban las religiones tradicionales en relación con el territorio. Y dice, las religiones coinciden con la comunidad cultural, son territoriales, están ligadas a una localidad. Hay que visitar determinados lugares sagrados, los dioses son locales, los santos son santos locales. Dice, y incluso en el catolicismo, con sus ambiciones universalistas, la Virgen María adopta nombres locales, de Guadalupe, de Czestochowa, del Pilar o de la Almudena,
Dice, en la vida parroquial los lazos religiosos coinciden con los lazos sociales. La religión se vive en proximidad, ¿no? También Rafael Gambra, en El silencio de Dios, ve esta integración entre la cultura y la religión que le resulta muy evidente en la cultura, en la religión católica. Que yo creo que es el paradigma un poco, ¿no? de religión que ha permeado pues, una civilización entera, ¿no? Y él dice, cuando el cristianismo hubo de ser germen de toda una civilización, se plegó a las estructuras naturales de la sociedad humana, la familia, la comunidad local o laboral, el país histórico o nación. Así, la familia santificada, la parroquia, la cofradía, las sedes episcopales corresponden a esta dualidad paralela y armónica de la comunidad religiosa y la humana natural, ¿no? Y así vemos que la integración natural de todos los sistemas de significado, la familia, la comunidad religiosa y la comunidad política, hay una integración natural entre todas ellas, ¿no? Y que en las sociedades tradicionales pues, comunicaban un sentido de pertenencia y una identidad. Y este sentido este significado de la identidad humana lo comunican los sistemas tradicionales de dos maneras. De una manera connatural y también de una manera consciente, sobre todo a través de los rituales. De manera connatural, pues quiere decir que por la mera participación de estas comunidades, por haber nacido allí, pues uno ya percibe de manera inmediata un cierto significado de la propia identidad, un significado que es genealógico. Decíamos al principio, y esto se da respecto de toda la identidad, ¿no? Decíamos que había como estas dos dimensiones de la identidad, el core, que sería la identidad esencial, la unión de nuestro cuerpo y nuestra alma, y luego la identidad vivencial, ¿no? Lo que la cultura nos afecta, lo que vamos nosotros haciendo, ¿no? Fijaros en la identidad esencial, obviamente que es genealógica, ¿no? Cada uno pues, es hijo de su padre y de su madre, no podría haber sido hijo de nadie más, sino ya no sería quien es. Literalmente el ser humano es de la misma carne, ¿no? que sus padres, lo cual reconocemos socialmente mediante el apellido familiar que evidencia legalmente la filiación natural. Pero también la identidad vivencial es genealógica, porque las circunstancias de la vida de los padres también afectan a la identidad de los hijos. Por eso, en el Evangelio, Cristo es llamado el hijo de David, el hijo de José, el hijo de María, evidenciando su filiación, ¿no? Su identidad esencial. Pero también es llamado el hijo del carpintero, porque el oficio de su padre forma parte de su identidad. Porque la identidad viene dada por nuestro linaje no solo genéticamente, sino también vivencialmente. Esto lo sabemos mucho los que nos hemos criado en pueblos pequeños, donde no eres el hijo de, el nieto de, a veces el bisnieto de. Se hereda, ¿no? Los oficios y la vida de los padres forman parte de quién eres, ¿no? Entonces, este arraigo en nuestra identidad, en la familia, de nuevo, tampoco es algo como, bueno, nos sucede y podría no sucedernos, o hasta es una pena, oye, ¿por qué lo que ha hecho mi padre tiene que afectar a quien yo soy? Pero esto es lo que hay, o sea, es absolutamente fundamental y necesario, aunque incluso, digamos, la influencia de la vida de los padres haya sido para mal, porque nos ha tratado mal, puede ser. Pero conocer esta historia es absolutamente necesario para formar nuestra identidad. En Erótica y Materna, Mariolina Ceriotti habla precisamente de esto y dice, todos, hayamos vivido con ellos o no los hayamos ni siquiera conocido, necesitamos compararnos con la imagen de nuestros padres en el proceso de búsqueda de nuestra identidad y del sentido de nuestra vida. Nuestra identidad tiene su origen en la de ellos, en las características físicas, psíquicas, intelectuales de cada uno, pero también en las vicisitudes de su relación de pareja y en las de la relación que ellos hayan mantenido con nosotros. Nadie puede escapar a esta realidad y el intento de negarla ocasiona un peligroso extrañamiento de uno mismo, ¿no? Este extrañamiento de uno mismo del que habla Ceriotti se refiere a la pérdida del significado acerca de la propia identidad que se produce por el desarraigo familiar y que se está haciendo muy visible últimamente con las denuncias de personas que fueron concebidas mediante donaciones anónimas de gametos y que ahora reclaman su derecho a conocer su origen familiar, su linaje, ¿no? También se da en otro nivel, yo creo, ¿no? por la falta de convivencia entre generaciones, pues por el aumento del divorcio, que muchas veces pues, dificulta la convivencia y el conocimiento de uno de los padres,
pero en un nivel más grave se ve, ¿no?, pues en los hijos de donantes anónimos. En España tenemos una asociación de hijos, hijas e hijes de donantes, no me lo invento, de donantes anónimos, cuyo portavoz, Miquel Roura, dio muchísimas entrevistas. Os voy a leer un trocito, me perdonaréis la vulgaridad, pero que es muy, muy claro, y dice él: se vende que los hijos somos fruto del amor y del deseo, pero nosotros no lo somos, y eso tiene un precio emocional. ¿De qué somos fruto nosotros? De un intercambio económico, de un proceso en el que seguramente haya habido porno de por medio, de una paja, de un negocio, de un progenitor que no lo es desde el amor ni desde la conciencia. Yo busco mi identidad y la persona que me la dio es una pieza clave. Y el hecho de que falte hace que cojee mi autoconcepto, que haya un vacío, que el proceso de construcción del yo queda entorpecido. Es desolador, ¿verdad? Es desolador y revela dos cosas: la necesidad del arraigo familiar para la construcción de la identidad y que ese arraigo sea en el amor. Él dice: no soy fruto del amor y esto tiene un precio emocional, hay un vacío en mi identidad. Por eso decimos que los sistemas tradicionales de significado solo podrán comunicar plenamente la identidad en tanto en cuanto lo hagan desde el amor, desde la filia virtuosa, que según Aristóteles es la razón de ser tanto de la familia como de la comunidad política. Solo cuando se arraiga en el amor, la identidad que se comunica en la familia puede ser plena y puede ser real, en el sentido de que dé respuesta a la verdad del ser humano. Y esta va a ser esta va a ser la diferencia fundamental entre los sistemas tradicionales de significado y las ideologías. La identidad social, decíamos, siempre es dada por otros, pero solo es verdadera cuando está arraigada en la realidad y cuando es comunicada desde el amor, que es todo lo contrario de lo que hace una ideología, que es incapaz de amar. Sobre esto dice Haddad, del cual estoy muy celosa porque sé que conocéis muy bien, porque no para de venir aquí, tenemos que llevarlo a Barcelona algún día. Él dice que es precisamente el arraigo en la realidad y en el amor lo que hace que el lecho conyugal sea más profundo y más creativo, más dramático también que el laboratorio del doctor Frankenstein, que es lo que hacen las ideologías, y que la mesa familiar sea un objeto técnico mucho más potente que la tableta electrónica, ¿no? Y con esto pasamos al tema de los rituales, que tiene mucho que ver con la mesa familiar. Decíamos que una cosa que tienen en común los sistemas tradicionales de significado es que usan rituales para comunicar y reforzar el significado compartido acerca de la realidad y de la propia comunidad. ¿Qué es el rito? Pues el rito es un acto simbólico, una acción perceptible por los sentidos externos que comunica algo, un significado, a los sentidos internos. Y en este sentido, el ritual además expresa plenamente la humanidad, porque pone en juego todo lo que el hombre es, cuerpo y alma, un animal racional. El ritual es algo compartido por todos. Por ejemplo, todas las culturas han ritualizado la muerte, porque todos los hombres necesitamos naturalmente dar sentido a nuestra finitud, que nos aterra, y a nuestro luto. Otro anhelo compartido por todos es el de hacer asumible, por ejemplo, la infinitud del tiempo. Dice Byung-Chul Han que esto es muy necesario, tiene que ver con aquello de Hannah Arendt, de las posibilidades infinitas del futuro me bloquean, me quedo atrapado en la brecha. Dice Byung-Chul Han que el ritual ordena la vida porque ordena el tiempo, porque hace que la vida no sea un devenir continuo de días sin dirección. Y dice este autor: los rituales son técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio. Hacen habitable el tiempo. Es más, hacen que se pueda celebrar el tiempo igual que se festeja la instalación en una casa. Ordenan el tiempo, lo acondicionan. Y así se ve que el ritual permite al hombre asumir lo inasumible al traducir a escala humana lo infinito. Que hablábamos de compartimentalizar la realidad para poder asumirla, ¿no? Y esto es importante porque, como decía, y retomando la explicación de Hannah Arendt, la percepción de lo infinito ejerce una presión tal sobre el ser humano que imposibilita el obrar, imposibilita la acción libre. Así que la compartimentalización de la realidad y de la realidad temporal mediante los rituales en realidad permite la libertad humana.
porque nos permite asumir el tiempo racionalmente y actuar de manera concreta. Dice Gambra también que el rito conforma la estructura misma del tiempo humano y libra al hombre de perderse en un día sin horas, o en una semana sin días, o en un año sin fiestas. Dicho todo esto sobre los sistemas tradicionales de significado, vemos que la modernidad y la posmodernidad se pueden explicar también como su desintegración, ¿no? Como la pérdida de los sistemas tradicionales de significado y por tanto de ese marco de referencias culturales que permitían el acto libre y la construcción de la identidad social. El problema, entre muchos, es que el hombre sigue siendo social, que el infinito sigue estando allí y seguimos teniendo entonces la necesidad de una guía que nos permita saber quiénes somos y por tanto qué es lo que tenemos que hacer. Es que si no nos despertaríamos por la mañana y no sabríamos qué hacer si no tuviéramos claro para qué estamos hechos, quiénes somos y cuál es el fin de la vida. Entonces, claro, como esto sigue siendo una necesidad, lo que ha pasado es que los sistemas tradicionales de significado han sido sustituidos por las ideologías. Ya decíamos que las diferencias entre unos y otros es que los sistemas tradicionales de significado eran naturales y estaban arraigados en la realidad, mientras que las ideologías son construcciones simbólicas desconectadas de la realidad. De hecho, quien más desarrolla el concepto de ideología es Marx, que dice que la ideología es la inversión de la realidad, o sea, lo contrario de la realidad. Tan grande es su desconexión, ¿no? Además, pues los sistemas tradicionales estaban fundamentados, decíamos, en la filia virtuosa, y las ideologías están fundamentadas en la voluntad de poder, de que no se quiera el bien de las personas, sino al contrario, se busca su control, ¿no? Entonces, aunque de alguna manera podamos decir que es parecido recibir la identidad de la familia o de una ideología, o recibir la identidad de la religión o de una ideología, ¿todo lo que te quejas de las ideologías? Pues la Iglesia siempre ha hecho esto. Vale, es verdad que hay una similitud, el hecho de esta identidad es recibida desde fuera, pero en realidad obviamente no tiene nada que ver. Y no es que los sistemas tradicionales de significado fueran perfectos, pero lo que tenemos que admitir, al menos teóricamente, es que cuando un padre le decía a su hijo, Juan, sé carpintero como yo, probablemente lo decía porque creía que era lo mejor para él y porque le quería y porque así le iba a poder ayudar y a lo mejor dejarle la carpintería. O sea, al menos la posibilidad del amor está allí, aunque siempre ha habido padres que no han amado a sus hijos, pero al menos es posible. De hecho, es lo más habitual. Mientras que esas ideologías es que no pueden amar porque ni siquiera son personales y al contrario, son estructuras de control y de poder. Entonces, nada que ver, ¿no? De hecho, son dos modelos de sociedad incompatibles, ¿no? Porque además las ideologías, de hecho, es que solo pueden existir, solo pueden aparecer en la medida en que sustituyen a los sistemas tradicionales de significado. O sea, necesitan ocupar su lugar. Porque en realidad, en un paradigma ideológico, estamos siempre ante una existencia precaria, ante una persona desarraigada y desconectada. Las ideologías devoran a las personas precisamente cuando éstas carecen de los vínculos estables y fuertes que se dan en los sistemas tradicionales de significado. O sea, cuando uno esté más desvinculado de su familia o de una comunidad inmediata, más fácil es que una ideología, pues eso lo arrolle, ¿no? Entonces, además decíamos que estos sistemas tradicionales de significado estaban todos integrados entre sí naturalmente, ¿no? La familia, la religión, la comunidad política, y por eso también han caído todos a la vez, porque estaban interconectados, ¿no? Sería muy extenso pues relatar este proceso, pero me parece obvio que comienza con la aparición del Estado moderno, del Estado-nación, que arrolla las comunidades políticas orgánicas, que asume el control de la religión y que necesita la desintegración de la familia para poder ejercer el control sobre ciudadanos atomizados, ciudadanos aislados. Así, la muerte de los sistemas tradicionales de significado ha llevado a una era de desarraigo, donde incluso hasta el Estado ha acabado desarraigándose, ¿no? Por la globalización. Y esto tiene efectos devastadores para la persona que queda desconectada y sola, ¿no? Dice Simone Weil en Hechas Raíces que el desarraigo es la enfermedad más peligrosa de las sociedades humanas, pues se multiplica por sí misma. Los seres desarraigados tienen solo dos comportamientos posibles: o caen en una inercia del alma casi equivalente a la muerte, o se lanzan a una actividad tendiente siempre a desarraigar, a menudo por los métodos más violentos, a quienes aún no lo están o solo lo están en parte.
Quien está desarraigado, desarraiga. Quien está arraigado, no desarraiga. Por eso, la ruptura de los sistemas tradicionales de significado deja al hombre en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a las ideologías que han ocupado su lugar, configurando nuevas identidades y referencias simbólicas desconectadas de la realidad, que a su vez generan más desarraigo, más fragmentación en un bucle infernal sin fin. Las ideologías, porque precisamente han sustituido a los sistemas tradicionales, también intentan comunicar sus significados falsos mediante actos que imitan los rituales tradicionales sin serlo. Por eso encontramos hoy en la actualidad, ¿no?, pues un sinfín de rituales vacíos que en vez de conectar a la persona con la comunidad y con la verdad, solo se refieren al individuo mismo y con frecuencia solo a su dimensión material, como pasa con los rituales de belleza que hacen las influencers, o el mindfulness, o la gente que va a abrazar árboles. La semana pasada leí una noticia de unas personas, no te rías, que se enterraban como del pecho para abajo para conectar con la energía de la tierra y les regaban por encima con agua como una planta, para conectar con los elementos, no sé, rituales vacíos, ¿no? Dice Byung-Chul Han en La desaparición de los rituales, que si antes los rituales eran la expresión plena de la humanidad, por aquello que decíamos, que involucraban el cuerpo y el alma, pues su vaciado y mercantilización lo que hace es deshumanizar y promover una sociedad narcisista y atomizada, ¿no? Sin embargo, dice Han que precisamente el hecho de que la sociedad posmoderna siga intentando ritualizar la vida, lo que demuestra es que el ritual forma parte de la naturaleza humana, que lo necesitamos, ¿no? Y esto significa pues, que la naturaleza en el fondo no ha sido erradicada completamente. Y lo que él propone es una vuelta a las formas rituales auténticas para rescatar al hombre de su narcisismo. Precisamente puesto que decíamos, son más pedagógicos los rituales que una clase de filosofía. Entonces, una manera más fácil de rescatar al hombre posmoderno es a través de esto, de tradiciones que comuniquen un sentido verdadero. Y él dice, es deseable un giro a lo ritual, que las formas vuelvan a ser prioritarias. Este giro invertiría la relación de entre dentro y fuera, entre el espíritu y el cuerpo, porque el cuerpo mueve al espíritu y no al revés. No es el cuerpo el que obedece al espíritu, sino el espíritu el que obedece al cuerpo. También se podría decir que el medio genera el mensaje. En eso consiste la fuerza de los rituales. Las formas externas conducen a alteraciones internas. Así es como los gestos rituales de cortesía tienen repercusiones mentales. La bella apariencia engendra un alma bella y no al revés. Esto, en castizo, quiere decir que el hábito hace al monje, que la forma nos cambia, nos comunica una identidad, nos hace de una determinada manera. Como pasa tantas veces, la manera de restaurar el desarraigo posmoderno, que nos atomiza, que nos aliena, que nos deja desvinculados, sería la manera de arreglar la situación sería deshacer el camino, o sea, hacer el mismo camino pero al revés, ¿no? Y en este sentido, la restauración de la identidad humana, según Han, requiere un reencuentro con los sistemas tradicionales de significado, que son sistemas de arraigo, no solo porque ofrecen un anclaje en la realidad y una conexión con la verdad, sino porque también acogen la posibilidad del amor. Y a diferencia de las ideologías, que son construcciones simbólicas producidas por la voluntad de opresión del poder, los sistemas tradicionales son reales, son genealógicos, son de carne, y se arraigan, por tanto, en el amor, en la filia virtuosa, que es el corazón de la familia, es el corazón de la comunidad política y es el corazón de la relación del hombre con Dios. Y esta comunión en el amor y en la verdad es lo que proporciona al final a las personas un sentido de pertenencia y de significado que trasciende la finitud, la contingencia de nuestras vidas. Y en ese significado podemos descansar, podemos vivir. La restauración de los sistemas tradicionales pasa necesariamente por la restauración de las formas y de los rituales que les son propios. Y esto no solo es un ejercicio nostálgico o una vuelta al pasado, sino un acto profundamente pedagógico y humanizador. Como hemos dicho, los rituales tienen una cualidad extraordinaria porque son capaces de transmitir una verdad compleja de una manera muy sencilla, muy evidente y muy asequible. Y esto es crucial, porque vivimos en un tiempo muy irracional y en el cual la complejidad del mundo y la fragmentación de nuestras vidas
hace que muchas verdades fundamentales nos parezcan inalcanzables o irrelevantes, no las podemos comprender. Y sin embargo, los rituales nos vuelven a conectar con esta verdad, con algo mayor, y lo hacen de un modo que todos, incluso los niños, podemos comprender. Y me parece que esto se ve con mucha claridad en la familia. Pensemos en algo tan sencillo como la cena familiar, ¿no? Que no solo es una reunión para comer, es un espacio ritual que estructura el tiempo en casa, que refuerza la unidad de la familia y que transmite valores. Cuando una familia se sienta junto a la mesa, no está comiendo, sino que está comunicando algo esencial, que es: tú perteneces aquí, este es tu lugar en el mundo, aquí cuidamos de ti, aquí te escuchamos. Si además, antes de comer, se bendicen los alimentos, el acto se llena ya de toda otra dimensión trascendente y espiritual, ¿no? Sin necesidad de largos discursos, los niños aprenden gratitud, respeto por el alimento, por el trabajo de los padres y el valor de compartir con otros, ¿no? Y lo mismo ocurre pues, con celebraciones más solemnes o con tradiciones familiares sencillas, pero cargadas de significado. Pues, por ejemplo, recordar a un pariente difunto en el día de su aniversario y, no sé, preparar una comida que le gustaba, contar anécdotas sobre él, rezar juntos por su alma, ¿no? Todos estos gestos, aunque simples, conectan a los miembros de la familia con su historia y les permiten comprender que forman parte de algo mayor que ellos mismos, ¿no? Otro ejemplo podría ser pues, el de preparar regalos para los cumpleaños de manera artesanal, que hay que pensarlo unos días antes, no solo es Amazon, que clic, preparar algo con tiempo, ¿no? Dedicando tiempo, esfuerzo, para demostrar amor y cuidado, ¿no? Son acciones que refuerzan los lazos familiares y que enseñan el valor de la entrega personal, ¿no? Otra práctica muy tradicional, os menciono algunas, porque claro, podríamos estar 6 meses proponiendo tradiciones, de hecho, pues igual es un plan, ir pensando, ¿no? Otra sería pues la de acoger de manera periódica a gente en casa, invitar a comer a una familia amiga, o a alguien que sepamos que va a estar solo en Navidad. Esto en Cataluña, por ejemplo, tiene como muy arraigado, invitar a un pobre por Nochebuena. Este gesto y todas las acciones de preparación, ¿no? que lo acompañan, pues es un acto ritual que refuerza ese sentido de comunidad y la dimensión social de la familia, ¿no? Enseñando pues, que el hogar no solo es un lugar de refugio, sino también de entrega y de servicio, ¿no? Y luego hay otra tradición, otro ritual que me parece especialmente interesante, que es la narración de historias en familia, ¿no? La narración de historias, bien sea la transmisión de la propia historia de la familia, contando anécdotas y contando pues, las dificultades que ha ido pasando los papás, los abuelos, no sé, lo que sea, contando todo esto, nos sitúa de nuevo en un contexto superior y nos ayuda a comprendernos como parte de la vida de otros y a vivir también con agradecimiento los sacrificios que nuestros mayores han hecho para que nosotros podamos vivir, ¿no? Pero luego también están todas las otras historias, ¿no? La lectura, por ejemplo, de cuentos en familia, ¿no? O de historias, ¿no? Que es una de las formas realmente más clásicas y más eficientes de comunicar un significado sobre la realidad, es a través de los cuentos infantiles, ¿no? Sobre todo, claro, no cualquier cuento infantil, sino aquellos que sean buena literatura, ¿no? Que muchas veces son historias arquetípicas que comunican pues, anhelos, problemas universales que todos tenemos podemos identificarnos con ellos, ¿no? Esta narración rutinaria de historias y también su repetición cohesiona a la comunidad, ¿no? Sí, el contar siempre las mismas anécdotas de cuando papá estaba en la mili, ya lo hemos oído, pero todo esto crea una intimidad y una comunidad, ¿no? Y fijaros que esto pasa en la familia y pasa en la comunidad religiosa, porque en realidad en una gran parte de la liturgia de la misa consiste en la lectura en voz alta y repetitiva, porque siempre es lo mismo, ¿no? De las historias bíblicas. Y esto refuerza la unidad de la Iglesia, ¿no? Yo esto lo tenía preparado y ayer, de casualidad, ayer por la noche, me sale una cita de Miguel San Martín, que entiendo que lo conocéis, que habla de lo siguiente, y pensé, es para mi charla de mañana, perfecto. Y dice él, de forma misteriosa se va formando un vínculo afectivo, un sentido de comunidad entre los que leen y los que escuchan. Un círculo de intimidad y confianza nace entre unos y otros y se acrecienta con cada lectura. Se generan conversaciones sobre temas en los que seguramente el que escucha no habría llegado a pensar si no hubiera sido por esa lectura. Se presenta ante el atento oyente la imagen clara y sorprendente de escenas y paisajes desconocidos e inimaginables para él.
se dibujan con precisión y presencia casi real distintos personajes, hombres y mujeres, niños y hasta animales, en una sucesión incansable que llena de bullicio y de vida su imaginación. Pues realmente hay un vínculo especial cuando uno comparte, ¿no?, las mismas historias, o sea, una y otra vez. Bueno, en fin, hay muchísimas tradiciones, ¿no?, que las familias pues, han ido realizando a lo largo del tiempo y de las que podríamos hablar, muchas relacionadas también, o que ahora se están poniendo de manifiesto con todo lo que se ha venido a llamar la teología del hogar, que también hablan parte de recuperar todo esto. Y aquí yo me lo pongo de deberes, o sea, creo, para todos. Creo que hay como un trabajo pedagógico de pensar en todas estas tradiciones propias de la familia, sobre todo, y en lo que significan y en comunicarlas a la sociedad como una manera muy pedagógica de transmitir el valor de la familia. Tenemos que hablar de la familia y filosofar y escribir y todo esto, pero luego también hay que concretarlo. Y me parece que la promoción de sanas tradiciones familiares es una manera muy pedagógica de restaurar el valor de la familia. Seguiré pensando más cosas que pueden hacer las familias. Bueno, las otras comunidades también tienen, lo voy a pasar más rápido, pero también tienen sus propios rituales. La comunidad política, obviamente, también los rituales tienen un papel crucial. Pensemos, ¿no?, cómo celebramos las fiestas nacionales, los actos cívicos. Si estas ceremonias pierden su solemnidad o su forma, también pierden su capacidad de transmitir un sentido de pertenencia colectiva. Un desfile o un homenaje a la bandera no son meros protocolos vacíos, sino que son rituales que actualizan la idea de que formamos parte de una historia compartida y que tenemos un papel en ella. Aquí también como comunidad política es muy importante la narración de nuevo de la historia como pueblo, ¿no?, sin la cual no puede uno identificarse con esa comunidad superior, ¿no? En cuanto a la comunidad religiosa, pues quizás aquí donde la importancia de los rituales sea más evidente y su deterioro más lamentable. La liturgia y las tradiciones religiosas utilizan formas sensibles, gestos, palabras, canciones para comunicar misterios profundos, y por eso hay que acercar a los niños a los sacramentos, que tienen pues, la liturgia perfecta, pero también a las prácticas sencillas de piedad de toda la vida, como santiguarse antes de salir de casa, rezar por los difuntos al pasar por un cementerio, poner el Belén, hacer procesiones. El catolicismo, la fe, son todas estas cosas. Yo creo que es la religión que es escandalosamente pública por naturaleza, ¿no?, escandalosamente comunitaria, y en España más, ¿no? Es que lo vivimos en la calle, ¿no? Y todas estas cosas físicas pues hacen asequible el saber teológico, ¿no? Lo interesante es que estos tres niveles, la familia, la comunidad política y la comunidad religiosa, como decíamos, no son independientes entre sí, sino que están profundamente integrados. De modo que restaurar los rituales en la familia ayuda a reforzar la comunidad política y también la comunidad religiosa, porque todas comparten el mismo lenguaje simbólico. De hecho, los niños no participan de la comunidad política y de la comunidad religiosa, sino es desde la comunidad familiar, ¿no? Está todo unido. Por eso en el camino hacia la restauración de los sistemas tradicionales de significado tiene que comenzar en lo cotidiano, ¿no?, en el cuidado de las pequeñas cosas cotidianas que hacemos en el hogar. Al rescatar estos rituales familiares más sencillos, en realidad estamos reeducándonos también para poder participar de los grandes rituales colectivos. Y así la restauración de las formas pues no es un ejercicio meramente estético, sino un acto de resistencia frente al desarraigo y también un acto de afirmación de lo humano, que nos permite transmitir las verdades más profundas de una manera que todos podemos comprender y hacer propia, y así nos devuelve pues, un sentido de identidad y de pertenencia que necesitamos para poder ser libres y para poder tener una existencia plena en comunidad con otros. Ya está. Gracias.